Nosotros está conformado por Eileen Martino, Hilda Zanoja, Arbelis Arteaga y Tibisay Arteaga. Nuestra disertación sobre hoy va a tratar sobre las nociones generales del derecho laboral. Hablaremos sobre la evolución histórica del trabajo humano, el trabajo como hecho social, las fuentes, los principios y las conclusiones que se van a tener en relación a todos estos puntos. Para comenzar, definiremos qué es el derecho laboral. ¿Para qué nos sirve este derecho? El derecho laboral viene a ser la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. Esto es lo que se conoce en la actualidad como derecho laboral. Se trata de un conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Esas partes pueden ser el trabajador, el empleador, puede ser un empleador privado o puede ser un empleador público, como es el caso del Estado. El derecho laboral entiende el trabajo como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior y mediante la cual obtiene medios materiales o bienes económicos para su subsistencia, porque a través de ese trabajo que desempeña va a obtener una remuneración de acuerdo a sus conocimientos y la tarea que va a realizar. Los elementos determinantes para incluir o no las relaciones laborales dentro del derecho del trabajo son la voluntariedad, la retribución, la ageneidad y la dependencia. La voluntariedad se define como la persona va a prestar o va a realizar esa actividad de manera voluntaria y libre. Nadie puede ser obligado a realizar un trabajo por el cual no esté capacitado o no esté dispuesto para realizarlo. Tenemos también la retribución, que es recibir una cantidad de dinero a cambio de los servicios o de la actividad que esa persona realiza. La ageneidad quiere decir que ese trabajo se va a realizar por cuenta ajena, aunque tú puedes realizar el trabajo por cuenta propia también, pero la definición común o vulgar que se maneja es que es por cuenta ajena. Y la dependencia o subordinación al empresario o a la persona que te va a pagar ese sueldo. Dentro del fenómeno del trabajo humano es importante destacar el contrato de trabajo. Obviamente, el contrato de trabajo es un acuerdo libre que se da entre el empresario y el trabajador, para el cual este se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. Pero también es importante destacar cuál es el objeto de ese derecho. Entonces, el objeto de ese derecho laboral es regular los deberes y derechos de los trabajadores como de los patronos. ¿Cuáles son las normas que los van a regir? ¿Cuál va a ser el salario que va a percibir? ¿Cuál va a ser las horas de trabajo? ¿Cómo se va a manejar el contrato que va a realizar? Puede ser un contrato particular o puede ser también a través de un sindicato. Entonces, vemos que es importantísimo nosotros estudiar este aspecto del derecho laboral, porque es quien nos va a garantizar, si se quiere, la permanencia de la sociedad y por ende del Estado. Siguiendo con nuestra presentación sobre este interesante tema, les voy a hablar un poco de lo que son los principios del derecho laboral. Lo definimos aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho. Allí podemos nombrar lo que es el principio tutelar o protector. Este principio alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral, esto es el establecer el amparo, o sea, preferentemente la parte trabajadora, que se manifiesta en un desigual tratamiento normativo de los sujetos de la relación de trabajo asalariada que regula a favor
o en beneficio del trabajador. Principio de la continuidad de la relación laboral. Este principio, o sea, reconocido a favor del trabajador, persigue que las relaciones laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato del trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndolo de las rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle, o sea, un término. Principios de razonabilidad. Es un principio bastante general que establece la idea de lo razonable como criterio interpretativo de aquellas situaciones en que productos de errores, confusiones o de simulación o de fraude es necesario establecer un verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables. Fuentes del derecho laboral. Entre estas fuentes encontramos como, en primer lugar, la Constitución. En la Constitución se contemplan garantías y libertades que tienen los individuos y la protección de que gozan frente al Estado. En ella comenzando a incorporarse derechos sociales que regulan garantías mínimas aseguradas a los trabajadores y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a aparecer en textos constitucionales principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo, el constitucional. Es habitual que se refieran a temas como los siguientes: seguridad social, jornada de trabajo, descanso semanal y vacaciones anuales, indemnización ante el despido injusto, derecho al salario mínimo, derecho al trabajo, estabilidad de los funcionarios públicos, seguridad e higiene en el trabajo. La materia contempla dos temas específicos: uno, los accidentes de trabajo; dos, las enfermedades profesionales. Como segundo objetivo tenemos los tratados internacionales. Los tratados internacionales constituyen una fuente directa en la regulación de derechos, garantizando a los trabajadores de los países signatarios derechos mínimos que los estados firmantes se obligan a respetar. La principal fuente de tratados multilaterales es la Organización Internacional de Trabajo, que aprueba convenios y recomendaciones sobre todos los temas de derecho laboral individual y colectivo. En tercer lugar, encontramos la ley. La ley es la principal fuente del derecho laboral y la directa expresión de la intervención del Estado en esta materia. Como siguiendo, encontramos los reglamentos. Por lo general, los reglamentos de ejecución de las leyes laborales dictados por el Poder Ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la Constitución, y las mismas leyes complementan esas leyes en aspectos de detalle. La evolución histórica del trabajo viene siendo desde los inicios de la vida. El trabajo siempre ha existido y en un momento se pensó que el trabajo venía como un castigo, que venía porque Dios había asignado por el que era un mal comportamiento. Luego vino, se consideró el trabajo como un hecho importante y social en el mundo, ¿verdad? Existen, luego se hizo unas leyes para proteger esa relación entre el trabajador y el patrono. Entonces, en el mundo se inicia el proceso laboral o la relación laboral desde los inicios de la Revolución Francesa, cuando el proceso industrial se hizo esa separación entre el obrero y el empleador, pues, o el jefe, el capitalista. En Venezuela el derecho al trabajo surge desde el mismo momento que viene la llegada de los españoles a los conquistadores a Venezuela o al territorio americano. Muchos de estos convenios, de estos contratos, se hicieron a través de las cédulas reales
de documentos que están inscritos, ¿verdad? Y que se conservan aún y que han servido de base para la conformación de nuevas leyes. Entonces, había muchas disposiciones de los gobernadores, siempre en búsqueda, por supuesto, de ir mejorando al trabajador. A partir de 1830, cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia, hasta 1917, igualmente se hicieron reformas en las leyes, en las constituciones que se estuvieron surgiendo en esos momentos, ¿verdad? Siempre que entraba un nuevo presidente o que habían cambios en la política económica y social del país, se hacían reformas laborales. En 1928 entra en vigencia también las obligaciones que tiene el patrono con los trabajadores. Entonces, en búsqueda de iniciar y de mantener muchos privilegios o muchos beneficios para los trabajadores en la parte social, en la parte económica, en los sueldos, en los horarios del trabajo, o sea, el establecer el tiempo que te podías laborar. También se hicieron reformas para reconocer a la mujer en su trabajo, a los niños. Actualmente nosotros tenemos una ley que se inicia en el 2012, con muchas reformas importantes en este proceso de la relación del trabajo entre los contratos de los patronos y de los trabajadores. Entonces hemos tenido nuevas, por ejemplo, en los derechos de los niños, pueden trabajar con un reconocimiento sin ser explotados. Igualmente para la mujer se han hecho muchas reformas en las leyes del trabajo para el beneficio de los venezolanos.